Padre, te pido, Señor, que podamos recibir tu palabra. Sabemos que tu palabra es limpia y pura. Mira nuestros corazones. Utilízase, Señor. Háblanos con el corazón. Señor, te necesitamos tanto. Necesitamos que nos hables, Señor. Que tú eres el Todopoderoso, nos guarda y nos cuida todos los días. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta tarde es de las tardes que pues, no desearía estar en el púlpito. De las tardes que uno está deseoso de no ministrar. Y es una tarde especial, ¿por qué? Porque el Señor le ministraba o daba luz en una palabra nueva, no que había hablado de allí, pero que esa palabra toca cosas que han ido pasando estos días. Pero he visto que cuando hablo sobre cosas que han ido pasando en los días, hay veces que percibo que la gente se lo toma como algo personal cuando se ministra en el púlpito. Y no teniendo miedo a vuestra reacción, sino a la mía, depende de la reacción que tengáis, voy a olvidar esta palabra. ¿Habéis entendido? Voy a volver a repetir. Cosas que suceden durante la semana, errores, faltas, incluso a veces faltas de respeto, y muchas cosas que se deberían ministrar por causa de la floja dentadura de algunos. Uno quiere o siente de obviar esta palabra para predicarla más adelante quizás, aunque las ganas serían mías de hablarla. ¿Por qué? Porque hay gente que se lo toma como algo personal. No es nada personal, no es nada personal. Es algo del Señor. No es que yo tenga nada contra ti, ni contra ti, ni contra ti. Es que desde los púlpitos se ministra el carácter de las personas. Desde los púlpitos se ministran los errores de las personas. Pero como percibo de que últimamente al hacerlo hay una reacción extraña, voy a obviarlo, lo escondo, me lo guardo y voy a predicar para el universo, no para la iglesia del camino, para el universo entero. También he sido bendecido, por eso veo que también es de Dios, por una palabra antigua. El Señor ha renovado y de nuevo la ha hecho nueva, porque esta es su gracia. He recibido un montón de luz a través de esta palabra y voy a ministrarla en el nombre del Señor. Capítulo 8, Juan, verso 31. Voy a leer todo el texto porque me da la gana, primero, y segundo porque es más importante lo que voy a leer en 2 minutos que lo que voy a decir en 45 o 40 minutos. Quisiera que... No hace falta ni que leáis, ya lo leo yo. Si queréis podéis leerlo, ¿eh? Pero como es largo ya lo leo yo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Famoso texto: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham,
pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Fijaros esta frase: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Responde él mismo: porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Amén. Creo que tendremos la ocasión de partir este mensaje en un par creo que será suficiente, de cultos. Este mensaje es un mensaje muy antiguo que yo recibí y ahora el Señor me ha renovado, etc. Y yo le he puesto un título hace muchos años a este mensaje. El título es La guerra de la información. La guerra de la información. El Señor está predicando para mí una de las palabras más altas que predico. Capítulo 8 de Juan es un capítulo para estudiar. Se planta delante de la gente con los suyos. Hay sacerdotes, hay fariseos, hay gente de honor, hombres de familias poderosas. Y tiene que esgrimir lo que hemos y plantear lo que hemos oído. La guerra de la información. Hay un texto que hemos leído, que acabamos de leer, que dice: yo hago, vosotros hacéis. Yo, vosotros. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre. Es decir, por la información que tenían a los que hablaba, ellos hacían. Y por la información que tenía él hacía. Amén. Por la información que tengas, así obrarás. Voy a decir más. Ha habido conflictos mundiales por comas informativas. Una información de un espía ha hecho que la Guerra Fría prolifere. Una información de un político ha hecho que un país se prepare con armas químicas. Por la información la gente vive
o por la información la gente muere. Por la información de una acusación, un hombre es condenado a la silla eléctrica o a la inyección letal. Por la información del ADN de que él no estaba allí, ese hombre es librado de la muerte. Según la información que tengas, vivirás o morirás. Por la información. Según el evangelio que tengas, tu evangelio puede ser un evangelio de vida o un evangelio de muerte. ¿Cuántos condenados a muerte porque todavía no había la prueba del ADN? ¿Cuántos ya han sido sacrificados y dicen, si hubiera habido la prueba del ADN, esa información les hubiera salvado la vida? Hermanos, tenemos la prueba del ADN. No tienes excusa. Por la información morirás o por la información vivirás. La guerra de la información. Empieza a hablar el Señor y les dice que son esclavos. Habla de que podría estar mucho un rato, pero no, es tremendo, porque de cada frase, de cada verso, hay una explicación teológica inmensa. Habla de lo que es ser esclavo pero no hijo, habla de que el hijo se queda en la casa pero el esclavo no, y lo que les está planteando es que aún no sois hijos, sois esclavos, podéis tener libertad. Por eso luego dice, el diablo es homicida desde el principio. Significa que este no es esclavo del pecado. Este engendra. Os podría hablar de todo esto. Os podría hablar de que esta conversación que Jesús tuvo con esta gente que le oía fue una conversación tan dura que ellos tuvieron que decir, ¿por qué nos estás diciendo estas cosas si somos descendientes de Abraham? Y lo que Jesús enseña es que la verdad, la salvación no se hereda. La verdad no se puede inyectar en un niño. La verdad no se puede poner como suelo en una persona. Por más familia cristiana que tengas y por más descendiente de no sé quién que seas, eso no hace ni te da la evidencia ni el aval de que eres salvo. Eran descendientes de Abraham, pero Jesús, ¿qué les dijo? Les dijo así: vosotros sois descendientes de Abraham, ¿verdad? Pero me amaríais a mí si conocierais a Dios. Y les dice, si fuerais hijos de Abraham, descendientes es una cosa, hijos es otra. ¿A qué se refería Jesús? No se refería a que no fueran hijos por linaje consanguíneo, pues lo eran. Significa que Jesús les dijo, aunque tenéis el linaje consanguíneo de Abraham, esto es tremendo, no tenéis el linaje celestial de Abraham, porque de las piedras Dios puede sacar hijos de Abraham. Es decir, quien se crea que por ser judío es salvo, está loco, ha perdido la cabeza, aunque sea un descendiente de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham por el linaje correcto, el linaje que no se puede perder ni alterar. ¿Cuál? Somos hijos de Abraham, dice la Biblia, por la fe. Por la fe. Estamos emparentados con el patriarca por la fe. Ese linaje es un linaje que no se rompe, es un linaje que es celestial, no es consanguíneo. Por eso nosotros entendemos de que también somos hijos de Abraham. Sube el nivel de la conversación y no solo les dice eso, sino que se atreve a decirles, vosotros no hacéis las obras de Abraham, luego eso demuestra que no sois sus hijos. ¿Estáis aquí? De alguna manera lo que está intentando decir Jesús, que la relación paterno-filial, ¿entendéis esta palabra?
¿No lo entendéis? Pater, fili, no somos Roma, paterno filial, de padre a hijo. La relación paterno-filial verdadera se revela por un comportamiento idéntico al del padre. Si presumes que eres hijo de Abraham, de verdad y de cierto tendrás que tener en tu vida obras que demuestren que te comportas como tu padre. Jesús destroza su mensaje diciéndoles: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En otras palabras, se demuestra de quién vienes por las obras que haces. Amén. Gracias. Esto vale nada, bueno. Si tus obras son malas, demuestras la paternidad. Si tus obras son celestiales, demuestras la paternidad. El Señor sigue dándoles luz de lo que son. Hemos dicho al principio del culto que ponernos aquí, verle a Él, hace que nos veamos a nosotros mismos. Y cuando les arroja luz de lo que son, les dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es decir, primero les dice que las obras que hacen demuestran cuál es su padre. Pero más fuerte, porque la obra es algo externo, Jesús va dentro del corazón de ellos y les dice: los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es decir, el deseo del corazón revela la paternidad. Esta es la información teológica de este pasaje. El deseo del corazón revela la paternidad. No significa que un cristiano, un hijo de Dios verdadero, no tenga un deseo pecaminoso puntual. No significa pecaminoso, alguien está pensando en sexo, pero no hablo de eso. Hablo de ira, hablo de rencor, hablo de muchas más cosas. No significa eso, eso está. Pero es puntual, no es una norma de vida. Y cuando eso aparece, produce dolor en el alma del cristiano. El dolor es la evidencia de todo esto. Yo creo que ya os tendré que empezar a hablar de la justificación y la regeneración. Os tendré que empezar a hablar de que Dios puso un ser nuevo, sí, dentro de un cuerpo corrompido. ¿Estáis aquí? Voy a volver a repetir. Esto os lo hablaré un día más profundamente. Dios puso a una persona nueva, a una alma nueva, a una vida nueva, a una nueva criatura, como dice la palabra, dentro de un cuerpo corrompido. Amén, así es. Dios puso madre mía, Dios puso un águila en el cuerpo de una serpiente. Aleluya. Aleluya. La información es una característica, es la base de muchos conflictos y de muchas guerras. Para mí podéis ponerlo el aire. Para mí sí. ¿Alguien tiene frío? No. Para mí podéis ponerlo. Bueno. Seguimos. Por la información un hombre se perdió, y no solo un hombre, sino toda la humanidad detrás de él. Depende a quién te escuches. Esto es importante. Así irá tu vida. Si escuchas a Dios o si escuchas al hombre. Si escuchas la voz del Señor o el sigilo de la serpiente. Por la información, Adán se perdió en el huerto.
La información de Dios era: no comas porque mueres. La información de la serpiente era: si comes, no mueres. ¿A quién te crees? Y esta es la base de todo, hermanos. ¿A quién te crees? ¿Te crees que viviendo así, te vas a ir al cielo? Ese mensaje no te lo ha dicho Dios. ¿Te crees que si sigues practicando estas cosas, te vas a ir al cielo? Ese mensaje no te lo ha dado Dios. Escúchame, en el mensaje de la serpiente hay Biblia. Por el matiz de si comes no mueres o si comes mueres, la relación paterno-filial entre Dios y Adán se rompe. Adán se movía por el huerto a sus anchas, virrey de la tierra, pero cuando come, transgrede. Hay una frase que le dice Dios: Adán, ¿dónde estás tú? No es que Dios no supiera dónde estaba. Era una pregunta retórica. Y por esa pregunta retórica, están muy atentos ahora, Adán le dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Pre-pecado, no miedo. Post-pecado, miedo. La relación entre el Creador y la criatura se ha corrompido por el pecado de tal forma que el pecado no le produce temor. Que la presencia de Dios ya no le produce el temor, sino le produce miedo. Miedo por causa de que su vestido se había roto. Miedo por causa de que el blanco estaba negro. Miedo por causa de que el limpio estaba sucio. La suciedad tendría que darte miedo. Voy a ir repitiendo esta frase y constantemente la tengo que decir, no sé por qué, aparece en cada mensaje, es una frase de un mensaje. Te enseñaron, querida hermana, de pequeña a tener miedo a la oscuridad. Eso es lo que los padres enseñan. La oscuridad, pupa, pero en verdad no tienes miedo a la oscuridad. Tú a lo que realmente tienes miedo, querido hermano, es a la luz. La luz al sucio le da miedo. La guerra de la información. Información. Es tan bueno este mensaje que me emociona. La guerra de la información. Jesús les dice: a mí que os he traído la verdad, que os he hablado la verdad, no me creéis. ¿Por qué? Porque la verdad no solo se cree intelectualmente, cuando uno la acepta debe vivirla. Porque solamente decir que creo en la verdad te obliga moralmente a andar en ella. ¿Estáis aquí? Amén. Voy a repetirlo. El creer intelectualmente en la verdad y el confesar que creo en la verdad te obliga a vivir en ella. Por eso el hombre tiene tendencia a vivir antes una mentira con verdades que la verdad completa. Porque la mentira con verdades hará un masaje a su alma y a su vida superficial, pero la verdad le obligará a morir por dentro para vivir eternamente. Yo os digo, os hablo lo que he visto cerca de mi Padre. Cerca. ¿Te atreves a estar cerca? Recuerda que los serafines, los ángeles de fuego, están cerca y del miedo que le tienen se tapan la cara con sus alas. Pero a usted y a mí, querido hermano, cuando nos acercamos, el que da miedo a los serafines nos abraza como Padre.
Punto de inflexión de este mensaje, y ahora yo sé que tenéis los oídos abiertos, abrirlos más aún ahora, es esta barbaridad que cuando yo caí en ella, mi vida cambió. Hijos de vuestro padre el diablo, las obras y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué verdugos deberían ser para hablarles así? ¿Qué clase de gentuza tenía Jesús delante que les estaba llamando demonios en la cara? Los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Sabéis por qué el hombre tiene tendencia a creer en la mentira antes que en la verdad? Fácil, porque la mentira y el hombre han sido hermanos. Demuéstramelo. Hijos del diablo, diablo padre de mentira. Repetición. Hijos del diablo, diablo padre de mentira. Vosotros sois hijos del diablo y el diablo es padre de mentira. Luego la mentira y los hijos del diablo, ¿qué son? Hermanos. Por eso la tendencia natural del hombre es creer a la mentira. La tendencia natural del hombre es creer a Jezabel, aun estando de ayuno, para tirarle las piedras a Nabot y asesinarlo. Porque el hombre prefiere lanzar piedras al pobre que recibirlas de la verdad. Pero el punto de inflexión de este mensaje es que ante esos verdugos que él estaba acusando, que deberían ser malas personas, vamos a recopilar el verso 31 de este gran mensaje. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él. No lo pilláis. Se lo dijo a los que habían creído en él. A los que había creído en él les dijo: sois hijos del diablo. Hola, ¿estáis aquí? Se lo dijo a quien se tomaba el pacto los domingos. Se lo dijo a quien cantaba alabanzas. Se los dijo a los canarios del púlpito. Se los dijo a todos aquellos que están en las iglesias llenándolas, pero tienen los deseos de su padre, el diablo. A los que habían creído en él. Ahora se me plantea una inflexión teológica tremenda. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasa aquí? Si dices que los que creen en ti no se pierden, tienen vida eterna, ¿cómo es que aquí tú dices a los que han creído en ti que son hijos del diablo? Hay una gran diferencia entre el Juan 3:16, Juan 8. Una gran diferencia. El creer de Juan 3:16 es diferente del Juan 8. El creer de Juan 8, cuando Jesús dice a los judíos que habían creído en él, es un creer intelectual solamente. Este seguro que es el Mesías. Muchos de aquí creéis intelectualmente. Sí, lo que predica el mar es la verdad. ¿Y qué? Si no lo vives. Estamos en la iglesia del camino. En la iglesia del camino se predica la verdad, pero ¿qué te importa a ti? Es que te vas a ir al infierno a quemarte porque no le das crédito a esa verdad intelectualmente aceptada. Yo Biblia, pero ¿qué te importa a ti la Biblia si cuando la lees no deseas vivirla? El Juan 3:16 es muy diferente. La traducción original es: de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en él cree entrando en su nombre. No es una creencia intelectual, sino es una creencia vivida y efectuada por su espíritu. Luego Jesús les dice a los creyentes intelectuales que no andan: sois hijos del diablo. A los que llenan las iglesias, a los de la TVN, este mensaje se lo dice Jesús. Escuchad,
a los de la prosperidad, a todos aquellos que diezman la palabra a su conveniencia, a todos aquellos que se las dan de predicators pero no de andators, a todos aquellos les dice: sois hijos del diablo, que nadie os engañe. Sois hijos del diablo, punto. ¿Por qué te quieres engañar? Aquellos que su deleite no es Jesús sino su hija, aquellos que su deleite no es Jesús sino unas buenas vacaciones, aquellos que solo piensan en el trabajo y no tienen tiempo para Él, sois hijos del diablo. No lo digo yo, lo dice la palabra. De alguna manera lo que hace Jesús en este texto de Juan 8 es una diferencia entre el creyente y el discípulo. El creyente intelectual es alguien que sabe que Jesús nació en Belén. ¿Cuántos? ¡Aleluya! ¡Adonai! El que me la sé, ¿eh? El que sabe que murió en la cruz, gloria. El que sabe que resucitó recuerda que la resurrección es la peor de las noticias. Ni nota. Es la peor de todas, la peor. ¿Por qué? Porque solo resucita el que muere en la cruz. Así que si te alegra la resurrección, si no mueres en la cruz, es la peor noticia para ti. Discípulo no solo cree en el cielo, el creyente cree que el cielo es real. El discípulo vive demostrándolo. El discípulo no tiene una morada en la tierra, el discípulo tiene una morada en los cielos. El discípulo no tiene una patria aquí, el discípulo tiene la de porvenir. Eso es el creer de Juan 3:16. Información. Por el maquillaje a la información, una iglesia santa se vuelve la gran ramera. Por el maquillaje a la información, la herencia de Policarpo, Timoteo y los segundos discípulos la tergiversan y mutilan. Empiezan a edificar altares en Roma, a celebrar paganismo, maquillándolo. Pasan cientos y cientos de años, se empiezan a inventar bulos de indulgencia para la gente, para que puedan pecar y seguir confiando que van al cielo. No, yo sé que esto cuesta, te lo voy a explicar. Un bulo de indulgencia es algo que se pagaba a la Iglesia Católica por haber pecado, o incluso es algo que se pagaba para poder pecar. Lo voy a repetir. Era una parte pagada con dinero, con víveres o con lo que ellos determinaran, para poder borrar uno de tus pecados del cielo. Y para que eso no lo pagaras en el purgatorio, o incluso más fuerte, era un pago anticipado para poder pecar. Es decir, yo quiero fornicar, no pasa nada, 3.000 euros y borramos este pecado. Esto es así lo que estoy hablando, Yo quiero odiar a aquel hermano porque no lo puedo ver, no pasa nada. Con 1.000 euros los pagas y borramos este pecado, intercedemos ante el Padre y lo borramos de allí. Pero ¿esto os escandaliza? Hoy las iglesias evangélicas dan bulos de indulgencia, diciendo que si vienes a la iglesia te vas a salvar, aun viviendo en tus pecados. ¿Por qué? Porque siguen requiriendo tu pago. ¿Cuál es el pago? La ofrenda y la asistencia. Y esa ofrenda y esa asistencia te hace creer que tú te vas a ir al cielo. Te aseguro que eres hijo del diablo, como no te arrepientas en el nombre de Jesús. Y ahora ya voy a predicar. Es por eso que Dios siempre tiene que levantar a hombres que se opongan a tales cosas. Durante toda su historia, durante la historia de la iglesia, ha habido héroes anónimos y conocidos
aserrados, vituperados, no teniendo patria, desnudos, pasando frío, en naufragios, en desvelos. Un poco más avanzada la Edad Media, las catedrales se llenaban del oro por causa de las indulgencias de la Iglesia Católica. Crecían los seminarios teológicos, pero la palabra estaba, ¿cómo se dice esto?, desterrada de las manos de las ovejas. Y solo la tenían los clérigos. De esta manera, todo lo que decía el cura era palabra de Dios. Aunque el cura te dijera, si muerdes la oreja del que tienes al lado, te vas al cielo, y la mordían. Y testimonios más fuertes os puedo decir. Pero Dios inquieta a un hombre. Y empieza a leer la escritura y no los tratados de los papas. Contempla el púrpura de Roma y ese púrpura hace que la palabra se le nieble, y cuando lee empieza a entender el llamado. Y ese hombre, una noche de inquietud, orando toda la noche con lágrimas y ruegos, empezó a escribir 95 frases. Vivía en la época en que se decía que solo el Papa puede salvar a la gente. Hoy se vive esa época. Vivía en la época en que se decía que solo la Iglesia Católica podía enseñar la verdad. Hoy uno de los dogmas de la Iglesia Católica es: la Iglesia está por encima de la palabra. Eso es dogmático. Es una enseñanza catequésica de la Iglesia Católica. Pero Dios inquieta a ese hombre allí. Y lo hace que no duerma durante noches y se pone delante de la palabra. Incluso reprendía esa voz. Te reprendo, que no. Hay voces que no tienes que reprenderlas, que no son del enemigo. Claro, porque cuando hay algo que saltar, hay un muro muy alto que saltar, dice, me voy a matar, eso no viene de ti. No. Al igual es Él que te dice, si te matas te aguantas, pero yo te llamo. Amén. Y esa inquietud de aquel hombre aquella noche hace que escriba 95 frases. Y se levanta por la mañana, al alba, aún era de noche, y levantándose coge un puñal y en la catedral de Wittenberg, su pueblo, clava las 95 tesis, las 95 frases más famosas de la historia de la Iglesia. Tal hombre era Martín Lutero, y por un loco inquieto que una noche no durmió, nosotros hoy estamos aquí pudiendo adorar al Dios vivo y verdadero. De aquí nació el protestantismo. Lutero escribió: no hay mediador entre Dios y los hombres sino otro que Jesucristo. Y Lutero empezó a desmantelar, destruir todo el fundamento sistemático de la católica. Un solo hombre formó tal revolución que hasta hoy estamos disfrutando de su legado de insomnio. Lo repito, de su legado de insomnio. La verdad es más grande que los templos. Amén. La verdad clavada con un puñal de fraile en la puerta de madera de una iglesia puede formar la revolución más grande de la historia de la iglesia. Yo lo creo. Cuanto más grande es el templo, el sistema, más rincones hay para ocultar la verdad. Otra oportunidad. Cuanto más grande es el sistema, más rincones hay para ocultar
La verdad, el sistema tiene que crecer para que haya secreteres. Temo a que se engrandezca la iglesia. Temo a que esto crezca. ¿Qué dices? Si te vamos a dar un sueldo. Temo a que se vuelva tan grande que se infeste de gente que guarde la verdad en los bolsillos y no la tenga en la boca. Temo a los templos, los sistemas engrandecidos. Porque uno mayor que el templo está aquí. ¿Le tienes? ¿Le tienes? La última vez que nos vimos, perdón, la última vez que prediqué, os hablé de una burra en el Nuevo Testamento y os voy a hablar de una burra en el Antiguo. Muchas veces el sistema va montado sobre hombres fieles. Porque el sistema necesita veracidad para subsistir. Es fuerte. La información... Bueno, os voy a plantear el texto porque hay gente que no sabe de lo que hablo. Perdonad, voy tan rápido. Un día había un profeta llamado Balaam. Ese profeta por dinero se vendió para profetizar una profecía en contra de Israel. Iba montado sobre una burra. Y aquel profeta, dice esta historia en el capítulo 22 de Números, que andaba, caminaba encima de la burra, y la burra vio al ángel del Señor con su espada blandida, y la burra lo contempló, y la burra se tiró para la derecha, pero el profeta la golpeó. Se tiró para la izquierda y el profeta la golpeó. Pero el ángel continuaba adelante y el profeta Balaam quería que la burra siguiera adelante porque el profeta no había visto al Señor. Y ahora la burra se echa al suelo y Balaam empieza a golpearla. Tanto la golpeó que la burra al final habló. ¿Por qué me golpeas? En ese momento tuvieron una conversación y el Señor abrió los ojos del profeta y se entendió esto. Dijo así, el ángel del Señor dijo, si no se hubiera detenido, te hubiera matado a ti y a ella la hubiera dejado vivir. La información busca fieles. Otra oportunidad. La información verdadera busca fieles, no busca teólogos, no busca predicators, busca fieles, no busca voces, busca fieles. La verdad se anima a juntarse con gente fiel. Y aunque el profeta era el que estaba encima, la verdad la tenía la que lo cargaba. ¿Estáis aquí, sí o no? El asna vio al Señor, al ángel del Señor, con una espada desenvainada. Mi pregunta es, ¿lo estás viendo? ¿Le estás viendo en el camino? ¿Le estás contemplando o eres de los que vienes aquí y no ves nada? ¿Le ves? Cuando le ves se tiene que detener y echarse a un lado, pero la golpea y se echa en el otro y dice la palabra, y entonces el asna apretó el pie de Balaam. Le aplastó el pie, porque son los fieles
los que aplastarán el pie de los falsos. Porque son los que viven la palabra, los que manifestarán el error de los impíos que llenan las iglesias. Porque son los que aman al Señor, los que van a manifestar la tendencia mundana y el amor mundano de los demás. La J para que vuelva al camino. ¿Cuánta presión recibió el asna, hermanos? ¿Cuánta presión para que obedeciera al falso profeta montado? ¿Cuánta presión está recibiendo la iglesia en el siglo XXI para que se siga el camino del error? Y el que quiere la santidad es un extremista, y el que quiere apartarse de lo pagano es un loco, y el que no quiere hacer lo otro es judío, y te van golpeando, pero tú no quieres volver al camino. Y recibe presión de la familia y presión en la casa. No sois tan buenos como decís. Y ahora hacéis esto y nos reflejan nuestros errores, porque errores tenemos. Porque un asna camina muy mal. Repetición. Porque un asna camina muy mal, no cabalga, hermanos. Presión de un lado, presión del otro, y ahora dice la palabra. Y entonces el ángel del Señor se puso en un lugar estrecho. Porque el ángel siempre llevará a sus asnas a lo estrecho. Siempre. Si no te está llevando a lo estrecho, es que no tienes al Señor delante. Pared contra pared. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así, fijaros. El ángel del Señor se puso sobre un camino angosto. Paralelo. Angosto es el camino que lleva a la vida. Porque el asna te va a llevar a la estrechez y el asna te va a llevar al camino angosto. Era tan angosto el camino que ni los golpes la domaban. ¿Por qué? ¡Wow! ¡Impresionante! Porque no había suficiente espacio ya. Y ahora una palabra pastoral para alguien. Si te puedes mover, es que el Señor no está contigo. Te voy a dar otra oportunidad. Si tienes 1000 opciones, algo va mal. Repetición. La falta de movilidad te evidencia un trato. No sé si me explico. No sé cómo explicarlo. Dios elige por ti poniéndote en estrecho, porque si te dan anchura te pierdes. Ahora, lo voy a repetir. Dios elige por ti para salvarte, poniéndote en estrecho, porque si te da muchos caminos, eliges el incorrecto. Por eso Dios a los suyos nos lleva a un lugar tan estrecho que no hay opción. Agobio, problemas, dificultades. Es estrecho, está eligiendo por ti, te quiere salvar. Gloria tenga su nombre. El asna vio al ángel con la espada. Mi pregunta es, ¿lo ves? La falta de opciones en tu vida es que Él ha elegido su opción. Está profundo todo esto. La falta de opciones en tu vida es que Él ha elegido su opción. Es que no sé qué hacer, pastor. Es que
que todo me sale mal. Si todo te sale mal, Él está eligiendo. No sé por qué digo pastores de Vigo. Y espérate, no lo hagas, espérate que bajemos. Y me trajeron un libro. Y me dijeron así: yo sé que tú no lees libros, pero te pedimos por favor que leas este. Y era un libro chiquitito así de John MacArthur que se llamaba La voluntad de Dios. Y cuando leí el libro, el hermano me llamó desde Vigo, se fueron, vinieron a casa, pobrecitos. Me llamó desde Vigo y me dijo: ¿qué? ¿Has leído el libro? Y yo dije: sí, te lo agradezco. Y dice: aleluya, el nombre de Dios está convencido. Y dije: sí, pero de lo contrario. Había un capítulo del libro que decía así: la respuesta de Dios no es una puerta abierta. La respuesta de Dios son puertas cerradas. Es lo que hace el Señor, te deja sin opción, porque cuando hay opciones te equivocas. Cuando hay opciones te equivocas. Su misericordia se revela en ponernos en estrecho y que solo haya su opción. Elige tú por nosotros, manda tú por nosotros, cuenta tú por nosotros. El asna se echa al suelo porque, me da igual que disfrutéis con esto, ya disfruto yo por todos. El asna se echa al suelo porque tenía una opción: echarse al suelo, o otra, pisar al ángel. Pero los fieles prefieren tirarse al suelo antes que pasar por encima del ángel. Estrecho en tu casa, en tu familia, ¿qué vas a hacer? ¿Prefieres pisar al ángel? Échate al suelo y que seas molido a golpes. Esa es la voluntad de Dios. Cuando se les pone en estrecho aquellos que han parecido ser fieles, prefieren pisar al ángel. Son cristianos hasta que están en un cruce de caminos, pero el asna se echa al suelo antes que pisar al ángel. ¿En cuántas iglesias se está pisando el ángel? ¿En cuántos siervos vemos esa actitud? ¿En cuántos cristianos, mientras haya un púlpito, parecen mensajeros, pero cuando se les pone en estrecho, pisan la palabra? Su misericordia se revela en esto, no tienes opción. ¿Es tan grande lo que estoy hablando? Voy a repetirlo. Su misericordia se revela en esto, no tienes opción. Porque la opción única es pisar el ángel y tirarte al suelo. ¿Sabe que pisando al ángel ya no hay palos? Pero prefieres seguir sufriendo la ira de Balaam antes que pasar por encima de la verdad. Los perseguidos, los golpeados, de los cuales yo no soy uno de ellos. No os penséis que estoy hablando de mí. Los profetas verdaderos. Y lo lógico en esta situación hubiera sido que el ángel le hablara a Balaam, viendo que le propinaba una paliza a la burra. Detén la paliza, ¿no? Que se lleve los golpes en la derecha, vale, a la izquierda, vale, pero que se caiga al suelo y encima la veas golpeada.
y como que Dios le hablara. Si no hubiera paliza, la burra no habla. Si no hubiera paliza, la burra no habla. ¿Que por qué estás pasando por esa situación? ¿Que por qué te persiguen y te golpean? Porque Dios está buscando el momento en que tú, siendo un asna, abras la boca y avergüences al profeta. Él no va a detener la paliza para que las burras hablen. ¿Y por qué no le da el mensaje a él, Jordi? ¿Por qué no se lo da a él? El ángel le habla, punto. Fin de la historia. Prefirió que el mensaje se lo diera a la burra. Porque muchas veces los incrédulos demandan una experiencia mística con Dios, relacionarse con Él. Dios les pone al lado burras que hablan para que vean. ¿Serás tú ese asno? ¿Serás tú? ¿Serás tú? ¿Serás tú? ¿Será usted? ¿Serás tú? ¿Serás tú? ¿O tú eres el profeta que necesitas ver milagros y no estás atendiendo a la burra que te está hablando? Lo voy a repetir. ¿O tú eres el profeta que quieres ver la gloria y no atiendes a la burra que te está hablando? Pero lo que me ha impresionado de este pasaje es esto. Le golpea en el suelo, la burra habla y Balaam no se sorprende. Empieza a hablar con ella. A ver, que yo flipo en colores ahora, ¿eh? O sea, si lo leéis, es alucinante. Habla la burra y Balaam una conversación. No hay... ¡Ay! No hay un... ¿Pero qué es esto? ¡Milagro! No. Balaam habla con la burra como que hablara con el vecino de al lado. ¿Cómo es posible? Y es que hay gente tan ciega que no ve milagros. No le impresiona que la burra hable, no le impresiona el testimonio. ¿Cómo no le va a impresionar un testimonio? Y ahora esto es muy duro lo que voy a hablar ahora. Mirad, por más buen testimonio que tengamos, no vamos a impresionar. Es increíble lo que estoy hablando, ¿eh? ¿Cómo? Si ganamos la gente por el testimonio, no, escúchame, por más buen testimonio, a los Balaam no se van a impresionar, van a seguir criticándote. Por más veces que pagues el precio. Biblia, Hechos capítulo 22. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 22, verso 17. Habla el apóstol Pablo y dice: y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Fijaros, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Repito, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Pero Pablo dice: ¿cómo que dice, Señor? Dice Pablo. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo Dios: ve, porque yo te enviaré lejos. Es decir, aunque veían a un hombre cambiado, aunque vieron a un hombre que antes perseguía pero que ahora predicaba, aunque vieron a un hombre que antes asesinaba pero ahora bendecía, aún eso Dios te dice: no van a recibir tu testimonio, porque los Balaames no ven milagros en que las burras hablen. No van a recibir tu testimonio. Y entiendo esta verdad viendo esto, que en realidad la burra no era la burra, sino el burro era Balaam. Y que el profeta no era Balaam, sino el profeta era la burra. La falta de visión
pureza de un profeta activará el poder de Dios. Impresionante. Hay un mensaje en cada momento que me detengo. Voy a repetirlo. La falta de pureza y de visión en un profeta activará el poder de Dios. Y ahora venid, no lo digáis a nadie. No soy fruto de mis méritos. No soy fruto de lo que he orado. Esta iglesia no es fruto del mérito de nadie. Somos la consecuencia del declive de los profetas. Impresionante. Es muy alto lo que estoy hablando, yo lo sé. Fue el defecto ajeno lo que nos levantó. Si Balaam hubiera sido recto, no habría milagro de burro hablando. Somos la consecuencia del defecto ajeno. El Samuel es la consecuencia de un defecto ajeno. Los hermanos que buscan son la consecuencia de un defecto ajeno. Ni ese mérito nos podemos atribuir. Porque esos fallaron, Dios levanta a otros. Porque los profetas profetizan mal, Dios hace que las burras hablen. Entiendo la soberanía de Dios. Pero de alguna manera, si Saúl no recoge los cerdos de Amalek, no vemos un gigante caer por una pedrada. Lo voy a repetir. Si Saúl no recoge los cerdos de Amalek y se los lleva para su casa, no vemos a un gigante de 3 metros caer por una pedrada de un ovejero. El gigante cayó porque Saúl se llevó a cerdos. ¡Escúchame! Estamos en pie porque hay gente que se ha llevado cerdos a la casa. No tenemos ningún mérito, porque cuando Dios contempla la inmundicia, Él levanta a burras que hablen. De dentro de Él nace poder. De dentro de Él. Es tiempo de que las burras hablen. Voy a terminar, 5 minutos. Es tiempo de que las burras hablen. Balaam, el asna, la burra habló, se quejó cuando llevó a un falso profeta encima. Pero el pollino no abrió la boca cuando llevó la verdad a Jerusalén. Porque no es fiel. Porque el fiel se quejará cuando le monte un Balaam, no cuando le monte Jesús. Amén. La verdad te agobia, examínate. La verdad te duele, examínate. Porque a los fieles hablarán cuando sean los malvados los que están por encima. Hijos, hay más, pero dejo esto aquí. Entrada triunfal en Jerusalén. Y escogió a un pollino, hijo de un asna. No caballos alazanes, no corceles del Negev. Madre mía, habría hebreos que tendrían una cuadra con corceles eminentes, los habría. Pero él montó un pollino, hijo de un asna. ¿Saben? Cuando entra a Jerusalén, todos sabéis qué pasó. Le tiraron a Jesús mantos y palmeras. ¿Sí o no? Pero aunque se los tiraron a Jesús, ¿quién los pisó? No los pisó Jesús.
los pisó el asno, porque los mantos se los tiran a él, pero nosotros tenemos la virtud y el privilegio de pisarlos nosotros. Siempre el asna estará por encima de los mantos de los hombres. Cuando el asna esté por debajo, sistema y no verdad. Cuando el asna esté por debajo, dogma y no palabra. Cuando el asna esté por debajo, católica y no verdaderos. Pero el asna puede pisar los mantos de los hombres. Pregunta final. Esto seguirá otro día. Le propinó una paliza, cayó. No se lo dice luego, porque ya que el ángel tenía que hablar, ¿por qué no se lo dice antes? El Señor sabe que las asnas verdaderas aguantarán palizas. Tú que estás sufriendo, si Él no detiene los golpes, es que te tiene por verdadero. Abre los ojos del profeta y le dice: si no se hubiera apartado esta, madre mía, si es que es una bomba de manos, te hubiera matado a ti y a ella lo hubiera dejado vivir. Fijaros, la fidelidad de un asna no solo la salva a ella, sino salva al falso. Voy a repetirlo. ¿Saben por qué hay gente que sigue viniendo aquí sin orar y sin consagrarse? Porque van montados encima de las oraciones de los justos. Porque hay gente que en secreto está pidiendo por fulano, está pidiendo por mengano, está intercediendo por esa hermana, está intercediendo por el otro. Van montados encima, por eso sobreviven. Gracias, Señor. Otros sobrevivimos. Queremos enfrentar la verdad. Escucha esta palabra que creo que es para alguien de aquí. Si los golpes no se detienen, no es porque el Señor no lo vea, lo está viendo, pero esos golpes te harán profeta. Los golpes hicieron al asna profeta. Si nos hubiera detenido, el asna no habla. Los golpes no se detienen, porque Dios pretende que las burras hablen. Levanto mis manos ahora, Señor, pidiéndote y dándote gracias, porque soy la consecuencia del fallo ajeno. Tú me levantaste no por mi virtud, tú has levantado a estos hombres no por su virtud. Tú has levantado a estas mujeres que oran no por su virtud, sino por el defecto de otros. Porque cuando tú ves defecto en tu pueblo, levantas a gente. Y no a gente, sino a asnas que no tienen virtud alguna para que tu gloria se manifieste en ellas. Gracias por este día. Queremos conocer la verdad y que nos haga libres del todo. Libres para ser tus esclavos. Libres para no desear los deseos del padre diablo, sino para tener tus deseos en nuestro corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.